Nuevamente les habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, la iglesia aquí en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando esa declaración de un texto bíblico, ¿qué pues haré de Jesús? En esta parte que precisamente habla de la última semana del ministerio del Señor Jesús, hemos visto la negación de Pedro. Hemos estado estudiando la denuncia que se dio del Sanedrín. Y vamos a continuar ahora con el dilema que tuvo Pilato. Y vamos a ver la segunda parte de este dilema que tuvo Pilato ante este juicio de nuestro Señor Jesucristo. Había dicho que la noche anterior las fuerzas militares que estaban al mando de Pilato habían sido reclutadas para ayudar en el arresto de Jesús. Y había dicho que me imagino los pensamientos que pasaban por la cabeza de este funcionario. Al fin y al cabo, ¿quién es este hombre? Entonces, los dirigentes expusieron ante Pilato la triple acusación que había inventado. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Todo esto lo estamos viendo en Mateo capítulo 27, versos 11 al 14. Y usamos de Marcos 15, 2 al 5, de Lucas 23, 1 al 7 y de Juan capítulo 18, versos 28 hasta el 38. La primera de las denuncias era vaga, la segunda era falsa y la tercera era engañosa. Jesús era un rey. Miren lo que nosotros tenemos en relación a lo que se dice en Mateo capítulo, vamos a buscar en Mateo capítulo 2, versículo 2. Allí está dándose esta declaración que afirma esa condición de rey. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren qué claro, así fue presentado él como rey. Pero claro que no en un sentido político. Cristo no hizo esfuerzo alguno por defenderse de las acusaciones inventadas, lo cual pues sorprendió al gobernador. Si vamos aquí mismo a Mateo en el capítulo 27, noten lo que allí se expresa en los versos 12 hasta el 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces vemos que Pilato se retiró a su aposento e hizo que le llevaran a Jesús. El alegato que preocupaba al gobernador era que Jesús pretendiera ser rey. Eso era lo único que le preocupara. Evidentemente que ha de haber tenido una confusión entre el emperador, que era el rey, el César, ¿ve? Y
esa declaración de que el Señor Jesucristo era un rey. Entonces, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo afirmativamente le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Hay quienes creen que Jesús estaba diciendo, esas son sus palabras, no las mías. Sin embargo, su respuesta fue una expresión hebrea estándar que significa así. Tú lo dices, era una expresión hebrea que significa o significaba en aquel tiempo decir sí. ¿Ve? Como cuando nosotros hablamos en una manera de tú lo estás diciendo, eres tú tal cosa, tú lo estás diciendo, tú lo dices. O sea, le estaba diciendo que sí, que él era un rey. Entonces, nosotros vemos esta situación aquí bien clara. Y entonces Jesús hizo a Pilato una pregunta. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahí lo dice en Juan 18:34. Es probable que estuviera pidiendo al gobernante que considerara la fuente de la acusación. La pregunta de Jesús, que se recoge aquí en Juan 18:34, y la vamos a leer, vamos a Juan 18, versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esta situación, hermanos, o esta pregunta está sujeta a una diversidad de interpretaciones. La que se da en este estudio es una de las más probables. Si alguien debía haber sabido si Jesús era una amenaza para la paz romana o no, ese alguien era el gobernador. Por otro lado, si la acusación había tenido su origen en los dirigentes judíos, el alegato debía considerarse dudoso. ¿Por qué? Porque al Sanedrín difícilmente se lo conocía por su preocupación por el bienestar del Imperio Romano. Al Sanedrín no le importaba el bienestar del Imperio Romano. Su sangre era judía. Y ellos, a su manera, lo que les interesaba, a su manera también, era cumplir la ley de Moisés, algunas partes de la ley, porque ni ellos mismos para este tiempo la estaban cumpliendo a plenitud. Pilato reconoció que la acusación provenía de los judíos e instó a Jesús a explicar qué había hecho él para provocarlos. Noten el verso 35 de Juan 18. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Cristo respondió la pregunta, pero no de un modo que el funcionario romano hubiera entendido. Dijo, miren lo que dice el verso 36. Mi reino, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En esto era que radicaba el problema. Jesús no había venido como un rey de este mundo. Eso es bien claro. Un rey con un poder político que viene esgrimiendo una espada, tal como los judíos esperaban
de modo que fue esto, que estos que lo desecharon. Miren lo que dice en Mateo capítulo 21 y el verso 42. Dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Jesús dio pruebas de que su reino no es de este mundo. Cuando dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ve? Ahí lo está afirmando en este versículo 36 de Juan capítulo 18. La afirmación de Jesús en el sentido de que su reino no es de aquí, o sea, de este mundo, es fuente de preocupación para los que enseñan que Jesús volverá a la tierra para establecer un reino terrenal. Usted puede dialogar con estas personas y los pone en un enredo, no hayan ni qué decir. ¿Ves? Estos se esfuerzan mucho para tratar de justificar esta clara aseveración que el Señor lo está diciendo. Entonces, desconcertado, Pilato replanteó su pregunta y le dice, ahí en el verso 37 de Juan 18, miren lo que le dice ahí en el verso 37 de Juan 18. Él le dice, ¿luego eres tu rey? Cristo respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces yo les insto a ustedes, hermanos, amigos que escuchan, considere el diálogo que se llevó a cabo entre el juez y el acusado es Jesús, como un sermón que Jesús le predicó a Pilato, un llamado al gobernador para que considerara seriamente quién era él, una oportunidad para Pilato o para que Pilato cambiara su vida y fuera salvo. Esta es una realidad muy, muy clara. Tristemente, el gobernador, lleno de sabiduría mundana, solo respondió, ¿qué es la verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? La pregunta de Pilato se ha considerado como una sincera interrogante, la interrogante de alguien que se desesperó. Una pregunta, podemos decir, una pregunta burlona. Cual haya sido el motivo de Pilato para hacer la pregunta, lo cierto es que no se quedó para oír respuesta alguna de aquel que llenaba los requisitos para contestarla. Esta es una realidad clara, que es la verdad, pero no se queda, sino que salió. Miren otra vez, volviendo a Juan 18 y el versículo 38. ¿Ve? En Juan capítulo 18 y el verso 38. Le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? Hace la pregunta. ¿Cómo es que, si yo hago una pregunta, pues yo tengo que esperar la respuesta, ¿verdad? Entonces, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo,
yo no hallo en él ningún delito. Algo ridículo, aunque lo que dice es bueno del Señor Jesucristo, yo no hallo en él ningún delito, pero no espera que le aclare la verdad. No espera para nada que le aclare la verdad. ¿Qué es la verdad? Dijo en forma burlona Pilato y no se quedó para oír respuesta. Algo verdaderamente muy triste. Pilato no entendía quién era Jesús, pero sí entendía que no había hecho nada digno de muerte. Eso sí lo tenemos que ver. Y la Escritura, a través del Espíritu Santo, hermanos, lo dejó totalmente plasmado. Nos lo dejó escrito a nosotros, para que nosotros que seguimos a Cristo Jesús estemos seguros, estemos convencidos de que seguimos a un Cristo que vale la pena, a un Cristo que no cometió ningún pecado. El gobernador salió y anunció su veredicto: yo no hallo en él ningún delito. Si Pilato creyó que su fallo haría callar a los enemigos de Jesús, entonces los había juzgado mal. No hay duda de que las voces de ellos, porque era una muchedumbre, hermanos. Mire, aquí estamos varios escuchando. ¿Qué pasaría si todos a la vez que yo estoy hablando nos ponemos a hablar? Hombre, sería un desastre. Mi clase sería un destrozo. No tendría sentido el que yo siguiera dándoles esta lección, este mensaje. Pensemos, hermanos, en aquella muchedumbre, todos hablando, todos gritando. Entonces, no hay duda de que las voces de ellos subieron de volumen y se volvieron cada vez más agudas al insistir en el cargo de insurrección. No hay situación más difícil cuando un pueblo se vuelca como sin razón a las calles y miles de personas gritan por justicia, por la injusticia, por lo que sea. Da lástima en nuestra nación, por ejemplo, ver continuamente que cierran calles porque determinado sector del país o de la ciudad no tiene agua y la gente pues se cansa y sale a las calles a gritar y es difícil poder detener a estas personas. En Lucas 23:5 dice la acusación: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Cómo es que se va a alborotar enseñando algo bueno? Eso es algo ridículo, es algo absurdo. Los clamores de ellos constituían un dilema para Pilato. Lucas 23. Por un lado, había declarado inocente a Jesús, de modo que debía haberlo liberado de inmediato. Pero por otro lado, no deseaba contrariar más a los judíos. Él quería quedar bien con los judíos. Para entender cómo Pilato se había metido en esta incómoda situación, es necesario conocer algunos antecedentes que ya en anteriores lecciones de este mismo estudio hemos visto. Uno de los deberes más importantes de un gobernador era mantener la paz. Pero hay una cosa que quiero aclarar, que el período en que Pilato había administrado a Judea se había visto marcado por conflictos, disturbios e incluso derramamiento de sangre. Miren lo que dice en Lucas capítulo 13 y el versículo 1. Dice en Lucas 13:1:
en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, era una situación de serios disturbios. Si se producía otra seria perturbación, él podía ser llamado de vuelta a Roma. Podía ser regresado a Roma. Por lo tanto, era conveniente desde el punto de vista político que Pilato tuviera contentos a los judíos, si es que del todo había una posibilidad. Se dice, hermanos, por historiadores de la época, que Pilato fue sometido a un juicio y que, según la tradición, se dice que Pilato terminó suicidándose. Eso es lo que los historiadores de aquel tiempo expresan. ¿Ve? No tenemos una evidencia clara, pero sí hay estas declaraciones de los escritores de la época. Pilato no era el primero, ni sería el último que hallaría difícil tomar una decisión acerca de Jesús y ser consecuente con ella. Hoy hay muchos que saben que deberían tomar partido por el Señor. Hoy hay muchos, su servidor ha predicado por 50 años y otros contemporáneos míos también. Pero no se necesitan 50 años, basta con meses, con días, con un año, con 2 años, con 5 años, con 10 años, haber predicado el mensaje de nuestro Dios. Y cuando se ha predicado este mensaje, muchos se hacen los desentendidos acerca del mensaje de nuestro Señor. Por eso digo que hoy hay muchos que saben que deberían tomar partido por el Señor, pero carecen de la valentía para hacer lo que se debe. No están dispuestos a contrariar a sus familiares. No, si yo voy a morir en la religión de mis padres. No, si yo nací en la religión católica y voy a morir siendo católico. Como lo van a oír ustedes en el mensaje del otro domingo que yo doy por la radio, ahí hago una declaración de que yo fui católico por decisión de mi madre, que me llevó al bautismo siendo un infante, no sé de cuántos meses. Me llevó al bautismo sin tener pecado. Pero mi madre también fue enseñada así por la religión de sus ancestros, de su madre, de sus abuelos, de sus bisabuelos. En su inocencia, ella me llevó a su religión. Gracias a Dios, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad en vida de ella de predicar el Evangelio y lo obedeció, como también lo obedeció mi suegra en su, podemos decir, en su ancianidad. Entonces, no están dispuestos a contrariar a sus familiares, no están dispuestos a contrariar a sus amigos, no, pero como, no, hombre, si todos mis vecinos, yo he estado en las celebraciones de los bautismos de sus hijos, de las confirmaciones de sus hijos, de las primeras comuniones de sus hijos, y cómo me van a ver un día que yo he abandonado la religión católica. No, yo no puedo traicionarles. No están dispuestos a tener esa lucha con sus amigos. Y la palabra de Dios dice que los propios enemigos serán los de su propia casa. ¿Ve?
La palabra de Dios es clara en esta situación. No están dispuestos a contrariar a sus compañeros de trabajo. Y en fin, hay una diversidad de excusas. Hermanos, si Elías estuviera vivo hoy, él podía presentar ese desafío a los que flaquean. Yo quiero que vayamos a primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 21. Miren lo que dice acá. Primero Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es de la situación que se sigue viviendo hoy en día. Esa es la situación que sucede hoy en día. La gente nos toma como locos. La gente nos toma como personas que no tenemos fuerza, porque ve un grupito pequeño. Así nos toma la gente, con un desinterés realmente que poco les importa hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a la situación del tiempo del Señor Jesucristo en este juicio. Los dirigentes judíos habían indicado que Jesús había alborotado al pueblo comenzando desde Galilea. Ya vimos esto. Entonces cuando él oyó eso, él creyó que estaba viendo una solución a su incómoda situación. Y él preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Más adelante veremos que Pilato no resolvió su problema, sino que sencillamente lo prolongó. Esta es la misma situación de los políticos de todos los tiempos, de los políticos de hoy en día, de nuestra nación y de las naciones. Pintan las situaciones de una o de otra manera, las cubren de una u otra manera, siembran cortinas de humo para no enfrentar la realidad de la necesidad de los pueblos. No hay manera de escapar a la pregunta que es hecha aquí en este mensaje que estoy dando. ¿Qué haré de Jesús? Usted lo sabe. Nosotros sabemos qué hacer de Jesús porque lo hemos aprendido a través del estudio de su palabra. En conclusión, quiero decir lo siguiente, hermanos y amigos. Terminaremos este estudio del juicio romano al cual fue sometido Jesús. Vamos a ver, como ya lo he dicho, una segunda parte de esta lección. Sin embargo, hemos visto lo suficiente para que nos impresione el hecho de que toda persona que se encontró con Cristo tuvo que decidir, mejor dicho, qué hacer con Él. Toda persona que se encuentra con Cristo tiene que decidir qué hacer con Él. O lo toma o lo rechaza. No hay otra alternativa, no hay una tercera alternativa. O lo toma o lo rechaza. Al llegar al final, deseo insinuar que usted también debe tomar una decisión. Hace mucho tiempo, Cristo estuvo de pie ante Pilato. Y al haber estudiado usted acerca de su vida,
como lo hemos hecho a través de estos largos estudios. Usted puede buscar todas las lecciones en nuestro sitio web cultivandoelalma.com o en YouTube, y ya hay como 190 lecciones que usted las puede estudiar. Entonces, Cristo estuvo de pie ante Pilato, y al haber estudiado usted acerca de su vida, Él ha estado de pie, de hecho, ante usted. Ahora es el momento de que usted responda a la pregunta: ¿qué haré de Jesús? Si usted es una persona que no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, la palabra de nuestro Señor es bien clara. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1 y el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego, trasladando esta situación al Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura dice a la persona que no ha obedecido: arrepentíos. El arrepentirse es cambiar de vida. El arrepentirse es dejar los pecados que se están practicando. Arrepentíos, pero luego dice: y bautícese cada uno de vosotros. El bautizarse es sumergirse, es zambullirse, es hundirse en agua. Lamentablemente la palabra no fue traducida, sino transliterada. Pero cuando a un griego le decían bautícese, él entendía claramente que tenía que hundirse, que tenía que zambullirse. Es como cuando yo a usted le digo el concepto de lo que es una mesa. Yo creo que universalmente, no importa la forma de la mesa, usted entiende lo que es una mesa. Usted, cuando se le dice una mesa, no se imagina una piscina, no se imagina una calle. ¿Ve? Mesa es mesa, sea redonda, sea cuadrada, sea rectangular, sea del tamaño que sea. Si le digo la palabra silla, lo mismo. Usted entiende que es un mueble para sentarse, no importa la forma que sea la silla. Yo estoy en una silla diferente a la que ustedes están sentados, pero son sillas. Todas son sillas. El concepto para usted mentalmente no cambia. Entonces, cuando yo le digo a usted: arrepentíos y bautícese, le estoy diciendo: sumérjase en agua. Escuche la lección en Radio Progreso 90.5 que daré el próximo domingo, y allí va a encontrar una explicación clara sobre lo que estoy diciendo. Si usted está en otro país, baje la web de ellos, Radio Progreso 90.5 FM, y usted podrá escuchar 7 de la mañana, hora de El Salvador, nuestros mensajes que presentamos cada primer día de la semana. Entonces, sigo con la explicación del versículo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Yo no me puedo bautizar por mi madre, por mi hijo o por mi hija, ni ellos por mí. Es un mandamiento personal. ¿Por qué? Porque los pecados son personales. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Lo dice claramente Eclesiastés. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y una vez
usted recibe el perdón de todos sus pecados, de su vida negra que ha llevado, usted recibe el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en usted, habita en su cuerpo. ¿O no sabéis que sois templo o morada del Espíritu Santo?, dice la palabra de nuestro Dios. Eso es responder cuando usted obedece: ¿qué haré de Jesús? ¿Ve? Eso es responder. Y usted, le pido en el nombre de nuestro Señor, si usted todavía no ha obedecido, pues el mandamiento de la palabra de Dios es claro. Yo podría seguir hablando y hablando y hablando mucho más, con la ayuda del Señor, por supuesto, sobre lo que es la conversión de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros como cristianos, ¿qué haré de Jesús? Séale fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el mandamiento que nos pide nuestro Señor Jesucristo a los que ya hemos obedecido. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo es claro. Lo corrompen, lo pervierten los hombres, los seres humanos, porque no quieren entender la sencillez de ese mensaje. Si usted quiere obedecer mientras tenga vida, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Si usted nos escucha en cualquier lugar de la nación o en cualquier otro país y quiere que le sigamos ayudando, escríbanos. Haremos todo esfuerzo por ponerle en contacto con una iglesia de Cristo, con un predicador de la iglesia de Cristo. Termino acá. Que Dios les bendiga a usted en la búsqueda de la verdad y que Dios bendiga su bendita palabra aún mucho más.